Lecturas clásicas para niños. El Cid. Mediaba el siglo XI cuando Rodrigo Díaz de Vivar, a quien se llamó más tarde Cid Campeador, vino a distinguirse por la gallardía de sus actos y por sus frecuentes victorias sobre los moros. Al servicio del rey Fernando y más tarde de los hijos de este, don Sancho y don Alfonso, el Cid Rodrigo Díaz añadió tierras, tributos y vasallos al reino de Castilla y alcanzó para sí la gloria de ser el primero de los castellanos. Narradas por los juglares y transmitidas de generación a generación, las hazañas de Rodrigo Díaz dan asunto al cantar de Mío Cid, primera de las obras clásicas de la literatura española. Destierro del Cid. Enviado por don Alfonso, marchó el Cid Rodrigo a Sevilla y a Córdoba. Iba a cobrar el tributo que los reyes moros de aquellas tierras debían pagar todos los años al monarca cristiano. Mas sucedió que a esto, el poderoso rey moro de Granada, Al-Mutafar, apoyado por unos cuantos castellanos desleales, entre ellos Diego Pérez y Fernán y López Sánchez y el orgulloso conde García Ordóñez, decidieron atacar a Al-Mutamiz, rey de Sevilla, entrando por su reino a sangre y fuego. Y como el buen Rodrigo no tan solo en el servicio de su patria empleaba su espada, sino que usábala también para defender en toda ocasión la razón y la justicia, al saber el grave daño que los granadinos intentaban hacer al aliado de su rey, envió cartas a García Ordóñez, haciéndole saber que conocía su traición y que de llevarse a cabo se verían con él las caras en el campo. Mas ya el rey de Granada y sus aliados los desleales, ricos hombres castellanos, caían esforzadamente sobre las tierras de Al-Mutamiz, destruían cuanto hallaban a su paso y contestaban con insolencia al Cid, que no sería él quien se atreviera a echarlos de las tierras conquistadas. Quien tal dijera al Cid Rodrigo Díaz, inmediatamente reunió un gran ejército de cristianos y moros y marchó contra el rey de Granada y los suyos, librándose una batalla que duró un día entero, de sol a sol, en la que los del Cid obligaron a sus enemigos a huir abandonando todo el terreno conquistado. Entonces fue cuando el Cid hizo prisionero en el castillo de Cabra al orgulloso conde don García y le arrancó por burla un mechón de las barbas. Y tantos cautivos cogió el Cid que fue imposible contarlos, mas tan solo los tuvo prisioneros 3 días, pasados los cuales mandó que los soltaran, que la generosidad del Cid en la paz igualaba a su valor en la pelea. Luego se unió a los de su compañía y reuniendo abundante y riquísimo botín, hizo que todo fuese llevado a Al-Mutamiz, rey de Sevilla. En esta ciudad todos aclamaron entusiasmados a su libertador y le rindieron el debido vasallaje, entregándole incontables riquezas para que las regalara a su señor el monarca cristiano. Y cuando portador de tan gratas nuevas llegó el Cid a Castilla, fue recibido con gran pompa y agasajo. Todos querían verle, escuchar el relato de sus muchas hazañas y saber cómo había vencido al poderoso moro Al-Mutafar, rey de Granada. Fue entonces cuando al nombre de Cid, que en árabe quiere decir señor, se añadió por vez primera el de campeador, con que se significó su gran bravura en las batallas. Antes que Rodrigo, había regresado a la corte el rencoroso conde don García, quien en lugar de agradecer al Cid su generosidad, no podía perdonarle su captura en el castillo de Cabra y ansiaba vengarse de ella. Por esto, no atreviéndose a luchar cara a cara con el vencedor de Al-Mutafar, procuraba por todos los medios indisponerle con el rey. «Señor y rey», insinuaba un día al monarca, «¿cómo pueden las victorias de Vivar haberos hecho olvidar su insolencia en Santa Gadea? Rey y señor», repetía al siguiente, «¿no veis cómo con crecer tanto y tanto la majestad de Rodrigo Díaz va menguando la vuestra? ¿Y no sabéis, señor, que el Cid se alaba de tener a sus pies más reyes moros de los que tenéis por tributarios? Los ricos hombres y mesnadas que siguen al Cid formarían ya una corte como la vuestra».
Mirad, señor, que las altanerías del Cid lo van subiendo más alto de lo que es preciso. Ved que los moros fronterizos lo adoran y temen como a un dios. ¿No veis con qué poco respeto se presenta en las cortes con la barba desaliñada y el cabello crecido? Pensad, señor, que el que tuvo osadía para hacer jurar a su rey sobre la ballesta puede un día tenerla para hacerse proclamar rey de su territorio. Y así un día y otro. Llegó al fin don García a conseguir que el rey diera crédito a sus pérfidas insinuaciones. Y una mañana llegó a manos del Cid un pliego autorizado con el sello real en el cual se le hacía saber cómo se le desterraba de Castilla, se le confiscaban sus bienes y se le daban 9 días de plazo para salir del reino. El Cid convoca a sus vasallos. Amigos deudos y vasallos, sabed que el rey Alfonso destierra de Castilla a vuestro Cid. Noble y justiciero es nuestro rey, y el deber de un vasallo es obedecer a su señor. Por eso, si él me destierra por 1, yo me destierro por 4. Y es mi solo pesar que las almenas castellanas puedan caer sin el sostén que les daba mi brazo. Porque hoy Alfonso me destierra de Castilla, y si alguno quiere seguirme fuera de las fronteras del reino, sepa que junto a mi pobreza encontrará la gloria. Estrechas han de ser para nosotros las 4 partes del mundo, que hasta el último confín hemos de llevar nuestras banderas y estandartes. Y a las tierras que ganemos, por conservar el nombre de estas en que nacimos, les llamaremos Castilla la Nueva. Así hablaba el Cid al conocer la noticia de su destierro a sus numerosos deudos y vasallos. Su primo Álvar Fáñez Minaya le contestó en nombre de todos: «Contigo, Cid, iremos por yermos y poblados, que no ha de faltarte nuestro brazo mientras podamos sostener con él la espada. Y desde ahora puedes disponer de nuestras personas y de nuestros dineros, de nuestros vestidos y de nuestras mulas y caballos». Contento quedó el Cid al ver el mucho amor que le demostraban todos sus caballeros, y partieron todos de Vivar con dirección a Burgos, y dejaron abandonados y desiertos sus casas y palacios. Y al Cid, tan valeroso y esforzado, se le llenaron los ojos de lágrimas al volver la cabeza y ver las puertas abiertas, los póstigos sin candados, vacías las estancias, las perchas sin azores ni halcones. Mas he aquí que al salir de Vivar la comitiva, vio el Cid una corneja al lado derecho del camino, y al entrar en Burgos la volvió a ver, pero del lado izquierdo. Lo interpretó Rodrigo como buen augurio y exclamó sacudiendo la cabeza: «Albricias, Álvar Fáñez». «Albricias, caballeros míos, hoy nos destierran, pero hemos de volver cubiertos de gloria a nuestra Castilla». El Cid en Burgos. Ya entra en Burgos el Cid Rodrigo Díaz. 60 pendones le acompañan y de todas partes llegan ricos hombres y caballeros que por su voluntad se destierran con él. Los burgaleses y burgalesas se asoman a las ventanas para verle y admirarle, y afligidos y llorosos por el destierro del Cid, no pueden menos de exclamar: «¡Oh Dios! ¡Qué buen vasallo si tuviera buen señor!». Todos quisieran hospedarle en sus casas, pero nadie se atreve por miedo a las iras del rey, que, hostigado por el conde don García, ha enviado a todas partes cartas autorizadas con el sello real, en que se anuncia que aquel que dé posada al Cid perderá sus bienes y su casa, y también los ojos de la cara. Por ello, al entrar en Burgos el Cid campeador, encuentra las puertas cerradas y las calles desiertas a su paso. Así, en medio del silencio y de la soledad más absolutos, dirigiéronse el Cid y sus nobles caballeros a la posada de la ciudad, pero también aquella puerta estaba cerrada a piedra y lodo. Los del acompañamiento del Cid llamaron con palos y con piedras, dando al mismo tiempo fuertes voces, mas los de adentro no querían responder. El Cid aguijó su caballo y, sacando el pie del estribo, golpeó la puerta, pero ésta estaba bien remachada y no cedía. Entonces, una niñita de 9 años se acercó a los caballeros
y arrodillándose delante del Cid, dijo de esta manera: «Oh campeador, que en buena hora ceñiste la espada. Sabe que anoche llegó una orden del rey en pliego autorizado con su sello real. Sabe que en él nos dice que si osamos abrirte nuestras puertas, ofrecerte viandas, darte acogida o escuchar tus palabras, perderemos nuestros bienes y casas y nuestra libertad y también los ojos de la cara. Por eso, oh Cid, ya que tú nada has de ganar con nuestro mal, sigue tu camino y que el Señor te valga». Entró la niña en su casa y el Cid, con sus caballeros, salió de la ciudad. Junto al río Arlanzón, en un arenal desierto, izaron sus tiendas y pasaron la noche. Al romper el alba, dejó el buen Cid a sus caballeros y mesnadas en el improvisado campamento y, espoleando a Babieca, se dirigió a San Pedro de Cardeña con ánimo de despedirse de su mujer Jimena y de sus hijas. Despedida del Cid. Saludaban los gallos a la luz del alba cuando llegó a San Pedro el buen campeador. El abad, don Sancho, estaba rezando los maitines, y doña Jimena, con 5 ilustres damas de su compañía, rogaba a Dios que protegiera en sus andanzas a su Cid Rodrigo. Y he aquí que en esto llaman a la puerta, y la noticia vuela en un instante. Con luces y con cirios acuden todos al patio para recibir llenos de gozo al que nació en buena hora. Qué gran pesar al saber que se va desterrado. Llora doña Jimena, lloran sus hijas, que son aún pequeñitas, lloran las nobles dueñas y doncellas, llora el abad don Sancho. En tanto, las campanas de San Pedro tañen a todo vuelo, y numerosos mensajeros van diciendo por toda Castilla cómo se aleja de ella el Cid campeador. Y por seguirle abandonan muchos sus casas y heredades, y por todas las tierras castellanas cruzan innumerables caballeros preguntando dónde podrán encontrar al buen Cid, pues quieren ir con él a donde él vaya. 6 días pasó el Cid al lado de su mujer y de sus hijas. Mas al cabo de ellos, súpose que el rey había dado orden terminante de que, si Rodrigo Díaz no salía del reino el día señalado, no se le dejara escapar por todo el oro del mundo. Y en sabiéndolo, aunque al decir adiós a su mujer y a sus hijitas sentía rompérsele el corazón, tuvo el Cid que aprestarse a la partida. Dióles, pues, el último abrazo. Abrazó también al abad don Sancho y a los fieles servidores que quedaban en el monasterio con Jimena. Y al son de trompetas y rabeles montó a caballo y partió hacia el campamento a la cabeza de su numerosa hueste. Mientras él iba de camino con sus caballeros, doña Jimena, al pie del altar, oraba por su pronto regreso, dirigiéndose vehemente al cielo. Y dicen las viejas crónicas en que aprendimos estas hazañas del Cid, que mientras Jimena rezaba devotamente su oración, allá en el campamento, un ángel se aparecía en sueños a Rodrigo y le decía: «Cabalga, noble Cid, cabalga, buen campeador, que nunca varón alguno cabalgó con más suerte ni más gloria, y mientras vivas, has de vencer en todas tus empresas». Por León y por Castilla. Interminable tarea sería la de referir una por una todas las victorias del Cid y de su gente, alcanzadas durante el destierro. No duró un día ni 2, sino muy largos años, durante los cuales ni un instante cesó el brazo del campeador de oponerse a la avalancha sarracena y de reconquistar para León y Castilla las que eran entonces tierras de moros. Y dicen que Rodrigo, en aquellos tiempos duros y penosos, apenas se despojaba de su armadura 2 veces por semana, que en las batallas era con su lanza y su ballesta el primero de todos, y que por vigilar por sí mismo los posibles ataques de sus enemigos, pasaba las noches a campo raso mientras sus caballeros dormían en las tiendas. Así, en los primeros tiempos, fue limpiando de moros toda la tierra castellana hasta la misma raya de Aragón. Puso en fuga al poderoso jeque de Alcalá. Hizo que le rindieran parias,
6 reyes que de por vida fueron sus vasallos. Le dieron sus riquezas más de 40 pueblos, y Santiesteban, con 4 villas fuertes y 6 castillos roqueros, le entregó sus llaves. Y en todos los fuertes que iba conquistando, hacía pintar las armas del rey Alfonso y ondeaba el pendón de León y Castilla, pendón en todo el mundo respetado y temido. A su paso, donde hubo mezquitas musulmanas, se alzaron cristianas iglesias. Los reyes pactaron con él o se le sometieron. Él ratificó tratados viejos, dio leyes nuevas y fue de todos a la vez temido y amado, por su valor, por su nobleza, por su piedad para el vencido. Y los caballeros que por seguirle dejaron en Castilla tierras, bienes y heredades, llegaron a poseer tantas riquezas que les era imposible contarlas. ¡Qué buen galardón alcanza el que sirve a buen señor! Mas ya se aleja el Cid de tierras de Aragón y va hacia oriente, por donde sale el sol. Es su sueño, sueño que tan solo confía al fiel Álvar Fáñez Minaya. Llevar hasta el mar el pendón castellano y conquistar a Valencia la Grande. De villa en villa, de batalla en batalla, sí, también de victoria en victoria, sin descansar un punto de las fatigas de la guerra, pasó el Cid 3 años hasta llegar a la vista de la tierra soñada. Al fin, llegando una noche a Monreal, mandó echar pregones por Aragón y Navarra y envió a Castilla numerosos mensajeros. Unos y otros decían de este modo: el que quiera cubrirse de gloria y alcanzar buen provecho, véngase con el Cid, a quien llaman campeador, y ayúdele en su intento de poner cerco a Valencia, la Grande, para entregarla con gran honor a Alfonso, el rey cristiano. Y de toda la cristiandad llegaron caballeros que, unidos al Cid, llevaron más allá, con la cruz, el pendón de León y Castilla. En tierras de Alfonso. Mientras tanto, en las tierras de Alfonso el Castellano, llegaban nuevas de las hazañas que el Cid llevaba a cabo, y por todas partes volaba la noticia de que el desterrado de Castilla andaba trastornando al mundo. En Burgos, a cada nueva victoria alcanzada por el infanzón de Vivar, armaban los plebeyos gran tumulto para pedir al rey la vuelta del héroe desterrado. Y le aclamaban en las plazas públicas, y al grito de «¡Viva nuestro Cid Rodrigo, el glorioso campeador!», encendían fuegos y luminarias para honrarle y celebrar sus glorias. Esto era lo que hacía el pueblo en tierras de Alfonso el Castellano. Y en la corte, bien veía el rey la nobleza del Cid, quien a cambio de la pérdida de patria y hacienda, esforzaba su brazo en ganar pueblos para el monarca que tan injustamente le tratara. De buena gana perdonaría a Alfonso al noble Cid, mas no se lo permitían los intrigantes y odiosos cortesanos, quienes, siempre instigados por don García, no perdonaban insidia ni calumnia para indisponer a Rodrigo con el rey. «Pensad, señor», le decían, «¿cuáles serán ahora los humos del de Vivar? Recordad que se cree más rey que vos, puesto que rompe con reyes y pueblos los pactos que vos habéis hecho». Y Alfonso refrenaba sus deseos y no se atrevía a levantar el destierro del Cid. Esto sucedía en la corte. Mientras en solitario monasterio una noble dama lloraba y rezaba sin cesar por la vuelta del guerrero desterrado, y 2 niñas, tan bellas como el sol y la luna, iban creciendo hasta convertirse en 2 gentilísimas doncellas. Era la dama doña Jimena, esposa del Cid de Vivar, y las 2 doncellas, doña Elvira y doña Sol, sus hijas, tan hermosas ambas que causaban la admiración de cuantos las admiraban. Para estas 3 mujeres, que contaban con su retiro los años, los días y las horas, cada minuto duraba eternidades. Era esto en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Conquista de Valencia. A todo esto, los mesnadas del Cid tenían sitiada a Valencia, la Grande. Los fieros almoravides que la dominaban eran los más temidos entre los sarracenos, mas ya sabemos cómo nunca hubo enemigo capaz de intimidar al buen Cid burgalés. Atrás dejaba ya pacificadas todas las tierras conquistadas por él y sometidos a su poder reyes árabes y cristianos. Duro fue el cerco,
y bien se defendieron los almoravides. Durante 9 meses los tuvo sitiados el Cid, sin dejarles respirar, sin darles tregua de día ni de noche. Y tantos prodigios de habilidad y de valor llegaron a hacer el Cid y los suyos, que al fin del 10º mes la ciudad se les rindió y las llaves les fueron entregadas. El campeador con sus esforzados caballeros, con Minaya Álvar Fáñez, el más fiel entre todos, con Martín Antolínez, el burgalés ilustre, con Félix Muñoz, su sobrino, y Nuño Gustiós, y Álvaro Álvar, y Álvaro Salvadorés, y Galindo García, y todos los guerreros que de lejanas tierras vinieron a ayudarle en su empresa, entró en la Gran Valencia, la ciudad poderosa que se vistió sus mejores galas para recibir al renombrado Cid campeador. Pues habéis de saber que era tan clemente en su dominación, tan noble y justiciero en sus actos todos, que moros y moras antes deseaban que temían ser vasallos del héroe castellano. Los de Valencia al menos llegaron a adorarle más que como a un rey, como a un dios. No se cansaban de contemplar su larga barba, que durante su destierro no cortó jamás, ni de admirar su porte majestuoso y noble, ni de aclamarle en calles y en plazas. Porque bajo el dominio del Cid, Valencia fue la más bella, la más rica, la más noble ciudad. Y le entregaron el regio alcázar, en el cual se alojó, y le hicieron vestirse a la morisca usanza, desterrando de su persona la castellana sencillez para lucir reales atavíos y túnicas talares, recamadas de oro y pedrería. No hay para qué decir que en la torre más alta del alcázar maravilloso ondeó la enseña de Alfonso el Castellano, para quien ganaba el desterrado Cid todas aquellas riquezas. Y la árabe mezquita fue catedral cristiana, que tuvo su obispo en la persona de don Jerónimo, clérigo muy sabio y virtuoso, llegado de lejanas tierras orientales. La fama de tan magna conquista se extendió por la cristiandad toda, y los más altos señores y los reyes más poderosos del mundo enviaron emisarios para felicitar al Cid, a quien consideraban ya como su igual sobre la tierra. Jimena en Valencia. Guardado está el alcázar de Valencia y sus más altas torres, guardadas todas las entradas y salidas de la ciudad, y por sus reales puertas sale solemne procesión. Las cruces son de plata, las sobrepellices de los sacerdotes están bordadas de oro, en acción de gracias por la feliz llegada de Jimena y sus hijas a tierras valencianas. También salía el buen Cid, el de la luenga barba, vistiendo rico manto de seda y montando babieca, que lucía sus mejores arreos. Antes de acercarse a los castellanos, dio una carrera tan veloz que a todos dejó maravillados. Desde aquel día fue famoso Babieca en toda España. Después, bajando el Cid de su caballo, se acercó a su mujer y a sus hijas abrazándolas tiernamente. Era tanto su gozo que asomaban las lágrimas a sus ojos. También doña Jimena, doña Elvira y doña Sol lloraban, y no se cansaban de admirar al buen Cid y besarle las manos. Y así, seguidos de sus caballeros que se entretenían en juegos de armas y de tablas, entraron todos en Valencia mientras musulmanes y cristianos aclamaban con entusiasmo al poderoso Cid y a su noble mujer. Jimena pide al rey que la despose con el Cid. De Rodrigo de Vivar, muy grande fama corría. 5 reyes han vencido moros de la morería. Soltólos de la prisión, metidos los tenía. Quedaron por sus vasallos, sus parias le prometían. En Burgos estaba el rey que Fernando se decía. Aquesa Jimena Gómez ante el buen rey parecía. Se había humillado ante él, y su razón proponía. Hija soy yo de don Gómez, que en Gormas condado había. Don Rodrigo de Vivar le mató con valentía. La menor soy de 3 hijas que el conde tenía. Vengo a pediros merced que me hagáis de en este día. Y es que aquese don Rodrigo, por marido, yo os pedía. Tendréme por bien casada, honrada me contaría, que por cierta que su hacienda ha de ir en mejoría, y el mayor en estado, que en la vuestra tierra había. Me haréis así gran merced, hacerolas bien vendría, porque es servicio de Dios
y yo le perdonaría. La muerte que dio a mi padre, si él éste me concedía. El rey tuvo por muy bueno lo que Jimena pedía. Escribiérale sus cartas que viniese, le decía. A Plasencia donde estaba, que es cosa que le cumplía. Rodrigo, que vio las cartas que el rey Fernando le envía. Cabalgó sobre Babieca, muchos en su compañía. Todos eran hijos dalgo, los que Rodrigo traía. Armas nuevas traían todos, de un color se vestían. Amigos son y parientes, todos a él lo seguían. 300 eran aquellos que con Rodrigo venían. El rey salió a recibirlo, que muy mucho lo quería. Díjole el rey: don Rodrigo, agradezco la venida, que aquesa Jimena Gómez por marido a vos pedía, y la muerte de su padre perdonada os la tenía. Yo os suplico que lo hagáis, de ello gran placer habría. Os he de hacer gran merced, muchas tierras os daría. Pláceme, rey mi señor, don Rodrigo respondía, en esto y en todo aquello que tu voluntad sería. El rey se lo agradeció, desposado lo sabía. El obispo de Palencia y el rey dádole había a Rodrigo de Vivar mucho más que antes tenía, y amóle en su corazón que todo lo merecía. Despidiérese del rey, para Vivar se volvía. Consigo lleva su esposa, su madre la recibía. Rodrigo se le encomienda como a su persona misma. Prometió, como quien era, que a ella no llegaría hasta que las 5 huestes de los moros no vencía. Trajes del Cid y de Jimena en el día de sus bodas. Domingo por la mañana, cuando el claro sol salió, más alegre que otras veces por gozar de la ocasión, don Rodrigo de Vivar, el que la palabra dio, de casarse con Jimena, ese día la cumplió. Y para ir a la iglesia a tomar la bendición, por mostrar lo que valía, oh, qué galán que salió, que de raso columbino llevaba un rico jubón, calza colorada y justa, porque su gusto ajustó. Bohemio de paño negro, de raso la guarnición, la manga larga y angosta con capilla de buitrón. Chaqueta lleva de raja y en ella mucho brajón, y las faldetas tan cortas que se parece al jubón. Lleva un cinto tachonado de plata, los cabos son. Pendiente lleva el cinto, un doble mocador. Zapatos lleva de seda de un amarillo color, abiertos y acuchillados porque era acuchillador. Un collar de piedras y oro que al muerto suegro sirvió. La gorra lleva con plumas y un labrado camisón. Y la tizonada espada a quien él mucho estimó. De terciopelo morado los tiros y vainas son. Todos los grandes le aguardan. ¿Cuántos en la corte son? Sale el Cid y hácenle campo, porque era Cid campeador. El rey le lleva a su lado, que en hacerlo adivinó, que de otros muy muchos reyes Rodrigo le hará señor. Todos le llevan en medio, en orden y procesión, y para ir a la iglesia todos se mueven a un son.